Michoacán es mejor. Hola a todos, bienvenidos a una sesión más de Academich, en esta segunda sesión de esta semana, que nos viene o nos acompaña el licenciado Douglas Alejandro Calderón Alvarado. Él ya ha tenido el gusto con nosotros, ya ha sido un amigo, ya podemos considerar un amigo de aquí de Academich, y muchas gracias por tu presencia. El tema de hoy es Design Thinking. Españoles diseñan pensando. Correcto. Más o menos, sí. Y él es pues licenciado en administración y es director comercial de Manager Global Projects. Pues muchas gracias por tu participación y sin más preámbulo, vamos a continuar. Gracias por sí. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación y por la invitación para participar nuevamente aquí en Academich, en estas capacitaciones que son tan valiosas para todas las personas que se conectan por medio de Zoom, por medio del Facebook, o que las ven después de que están grabadas en YouTube o en el mismo Facebook, que se quedan ahí los videos. Igual para las personas que estén aquí presentes, también muchas gracias. Y pues sí, como lo comentábamos, el Design Thinking, que en español podría traducirse más o menos como pensar o pensamiento de diseño, es una herramienta de innovación que no es una herramienta nueva, ya tiene más o menos 50 años que se creó esta herramienta de innovación y que puede ser aplicado no solamente a empresas, no solamente a productos o a servicios, sino pues a prácticamente cualquier ámbito que esté sustento a la innovación. Pero en este caso vamos a dirigirnos más a las empresas o a las pymes que están comenzando a pensar cuáles son los productos que van a ofrecer, cuáles son los servicios que quieren diseñar y cómo pueden hacer que estos sean más atractivos para sus clientes prospectos, ¿sí? Vamos a empezar primero con un dato que no nos gusta a casi nadie, que es que en México aproximadamente el 33%, o sea, la tercera parte de las pymes, fracasan durante el primer año después de su creación. Y las que siguen funcionando después de ese primer año, el 35% solamente sigue funcionando después de 5 años. Esto significa que la vida de las pymes de nueva creación es muy corta. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Normalmente porque al momento de emprender o al momento de iniciar con una pyme, los que la integran no tienen un buen financiamiento o no se pusieron a pensar antes en cómo van a financiar sus proyectos. Hay una mala administración, si es que tienen ese financiamiento, hay una mala administración de los recursos, tanto económicos como humanos como materiales. No saben cómo optimizar esos recursos. Hay un desconocimiento del mercado. No se ponen a pensar si realmente ese servicio es necesario para la comunidad en la que lo quieren ofrecer o si hay clientes a los cuales ofrecerles esos productos o a los precios a los que los van a ofrecer, si hay un mercado dispuesto a comprarlo. Y también por falta de capacitación o por falta de experiencia, puede ser que sea la primera vez que emprenden, la primera vez que quieren comenzar con un negocio propio, y esa falta de experiencia y esa falta de capacitación ya en ese mundo que a veces desde afuera se ve sencillo, pero una vez dentro nos damos cuenta que no es tan sencillo, pues va mermando que la empresa pueda seguir creciendo. Y es por eso que en México, estos datos son del INEGI, el 75% de las pymes fracasan por una falta de innovación. Nosotros cuando pensamos en innovación, normalmente a veces, bueno, eso me pasaba personalmente a mí, normalmente cuando pensábamos en innovación nos íbamos a una parte tecnológica o nos imaginábamos cosas en las que podíamos utilizar la inteligencia artificial y todo eso. Y sí, eso es parte de la innovación,
pero la innovación no es necesariamente solamente la parte tecnológica o una parte muy científica. Más adelante vamos a ver cómo podemos definir innovación y cómo cosas muy sencillas que a veces pensamos que ni siquiera tienen un impacto real, son la verdadera innovación que hace falta para esas pymes que fracasan porque sus servicios se quedan estancados, porque sus productos son iguales a los de la competencia y no hay un diferenciador entre ellos y su competencia que haga que sus clientes los prefieran, ¿sí? El 90% de las soluciones que las empresas utilizan durante momentos de crisis, pues prácticamente no son soluciones porque no son innovación. Como coloquialmente se le llama, pues son bomberazos que en el momento se tiene que solucionar la problemática y la primera solución que se nos ocurre es lo que se aplica. Y eso no necesariamente es una solución innovadora. Y es por eso que después de un tiempo puede ser que a corto plazo esa solución, entre comillas, funcione, pero a mediano y largo plazo vemos que esa solución puede generar otros problemas que al principio no habíamos nosotros identificado por la premura de haberla utilizado, ¿sí? Entonces, ¿qué es la innovación? Como les comentaba hace un momento, a veces cuando pensamos en innovación nos imaginamos algo muy tecnológico, algo muy futurista, algo muy científico que nosotros los simples mortales en nuestras casas o en nuestras pequeñas y medianas empresas no nos podemos arriesgar a hacerlo porque pensamos que innovar cuesta muchos recursos, cuesta mucho tiempo y es un riesgo que nosotros invirtamos tanto en innovación para que al final no cumpla con su objetivo, que es ser más atractivo para nuestros clientes o nuestros prospectos. Pero eso no es necesariamente cierto. Si bien sí, la innovación sí puede ser tecnológica, como es la inteligencia artificial, como los carros que se manejan solos, o los avances científicos en medicina y todo eso sí son innovación, la innovación no se queda solamente ahí, porque la innovación es el proceso de transformar las ideas en mejoras o soluciones que generen valor. Esas ideas pueden ser algo tan sencillo como ponerle un cartoncito a un lado a los envases de café que se venden para que cuando tú los levantes no te quemes. Eso tan sencillo es innovación y a alguien se le ocurrió y a otras personas, muchas personas no se les ocurrió, pero eso es innovación porque mejora y genera un valor a un producto, a un servicio o a un proceso para ya sea elaborar el producto o para elaborar el servicio. Y la innovación no siempre significa crear algo completamente nuevo. No significa que nosotros mágicamente inventemos un producto completamente nuevo, inventemos un servicio que nadie más tiene o que de la manga nosotros de repente inventemos un sabor completamente diferente para vender en nuestro puesto de aguas. No, eso no es innovación. Si bien, si lo lográramos, pues claro que sí sería innovación, pero no se queda solamente ahí. Sí, muchas veces y la mayoría de las veces la innovación se trata de mejorar o de adaptar cosas que ya existen para hacerlas más eficientes, para hacerlas más atractivas o para hacerlas más relevantes, cosas que a veces no habíamos puesto atención, que eran tan sencillas y que por tenerlas enfrente de nosotros no nos habíamos dado cuenta que influyen tanto en nuestro producto o en nuestro servicio, ¿sí? Aquí voy a poner una imagen de un ejemplo muy sencillo de lo que es innovación. De algo tan sencillo como es un barandal para una escalera. Este diseño es de un arquitecto japonés que se dedica a construir edificios de departamentos en Japón, en donde sabemos que la mayoría de las personas ya son mayores, porque la tasa de natalidad en Japón es muy baja, entonces su población está envejeciendo, y él diseñó
estos barandales para subir las escaleras, que no son una simple línea recta de madera, sino que tiene también estos escaloncitos que ayudan a personas mayores a tener un mejor apoyo al momento de subir las escaleras. Si estás subiendo algo pesado y no hay algún elevador en el que te puedas apoyar, pues puedes utilizar también esos bordes que están planos para que puedas apoyar el paquete o ya sea lo que estés cargando que sea pesado ahí para descansar. También en los descansos, precisamente donde dan vuelta las escaleras, baja el barandal para formar un asiento y que los adultos mayores puedan también descansar ahí antes de seguir con su camino hacia arriba. Y los ángulos de 90 grados están diseñados para que sean exactamente a la medida del escalón, para que si no puedes tú ver, ya sea porque estás cargando algo, o en el ejemplo de aquí, una persona embarazada, no puedes tú ver lo que estás pisando, tengas una guía visual en la que veas en dónde termina el escalón para que no te resbales o para que no des un mal paso, y pues que sea más sencillo agarrarte de ese barandal que tiene un ángulo recto a un barandal común y corriente que sabemos que pues está en un ángulo inclinado y que muchas veces puede provocar que nos resbalemos. Esto es innovación, algo tan sencillo como cambiar el diseño de un barandal y ponerlo en ángulos rectos, es innovación. ¿Sencillo? Sí, pero ¿a alguien se le había ocurrido antes? No, hasta que llegó el arquitecto japonés y que esto es un proceso de design thinking. El design thinking es una herramienta de innovación que su peculiaridad es que está centrada en las personas. ¿Qué quiere decir esto? Él no diseñó este barandal con el objetivo de vender barandales. No diseñó el barandal con el objetivo de dar un servicio y cambiar todos los barandales de todos los edificios para que sean así. No. Él lo diseñó pensando en el usuario final del barandal. Y eso es el principio fundamental del design thinking. Pensar en quiénes son las personas que lo van a utilizar, cuáles son las dificultades que tienen esas personas al usarlo o cuál es la problemática que se va a solucionar. Aquí ya vimos estas problemáticas que soluciona, pensando precisamente en que son personas mayores, que son edificios que no tienen elevador, que son edificios altos y cuáles son las características de las personas que viven ahí, ¿sí? Esto tal vez en un edificio de un solo piso, pues no tendría la misma funcionalidad que en un edificio de 5 o más pisos, como puede ser el caso de los que hay en Japón. Por eso, aunque sea innovador, no significa que ese producto sea para todo mundo, para todas las personas, ¿sí? Esa problemática que se resuelve es una problemática que está pensada justamente para ese demográfico de personas. Vamos a ver otro ejemplo, ya un poco más amplio. ¿Sí? Voy a utilizar una empresa que es una empresa multinacional, que yo creo que todos hemos escuchado alguna vez, ¿sí? Que es Airbnb. Airbnb ya tiene muchos años, probablemente ahorita esté en su mejor momento, bueno, tal vez decayendo un poco, pero Airbnb en el año 2009 estaba casi al borde de la quiebra. Ellos ganaban por semana aproximadamente solo $200, o sea, como 4,000 pesos a la semana aproximadamente, ¿sí? El modelo de negocio de Airbnb en ese entonces era exactamente el mismo que tienen ahorita, que es que ellos ofrecían el servicio de su aplicación o el servicio de su página web para que personas que querían arrendar sus viviendas, ya sea para cierto periodo de tiempo, algunos días, que quieran arrendar edificios completos, pudieran publicar sus domicilios ahí y conectar con personas que estaban buscando en ese lugar, algún lugar donde quedarse por cierto tiempo, por donde pasar el fin de semana o para lo que sea, ¿sí? Entonces el servicio era exactamente el mismo, el modelo de negocio era exactamente el mismo. El problema es que
En ese entonces, las personas no confiaban en alquilar casas de extraños. Y si ustedes recuerdan o tienen alguna memoria más o menos de cómo eran las fotos que tomaban los celulares en aquel entonces, en el 2009, pues no había ningún punto de comparación con las fotos de buena calidad que normalmente toman los celulares en estos tiempos. Entonces, las fotos que normalmente las personas que anunciaban sus casas subían eran de mala calidad, y eso provocaba que los que veían los anuncios no tuvieran confianza de alquilar las casas, porque tal vez pensaban, bueno, si ni siquiera se tomó el tiempo de tomar una buena foto, de enseñarme bien cómo está su casa, entonces, ¿cómo va a estar la casa en realidad? ¿Sí? Entonces, se enfrentaban con ese problema. Y eso, aunque sí era un problema para Airbnb, realmente no era problema de ellos, era el problema de las personas que subían las fotos o que subían las viviendas que querían rentar a la aplicación. Sin embargo, Airbnb tomó acción porque el no hacer nada hubiera provocado que se fueran a la quiebra, ¿sí? Y aquí voy a explicar, utilizando este ejemplo de Airbnb, utilizando lo que ellos hicieron, cuáles son los 5 pasos que componen el Design Thinking y cuáles son los 5 pasos que todos podemos utilizar para poder utilizar esta herramienta en nuestro negocio, hasta en nuestra vida personal si queremos también. Pero es importante que tengamos siempre en mente que esto se centra en las personas. Por eso el primer paso del Design Thinking es empatizar. ¿Empatizar con quién? Pues empatizar con las personas que son las que consumen nuestro producto, las que adquieren nuestro servicio, o las personas a las que nosotros queremos llegar, o a las personas a las que nosotros les queremos resolver alguna problemática, o el área de oportunidad a la que nosotros queremos entrar. Por eso, antes de entrar a este proceso de innovación, es importante que nosotros tengamos bien claro y bien definido cuál es nuestro mercado. Yo considero un error que muchas veces, a lo mejor por inexperiencia, se comete al momento de querer emprender, el pensar que como nuestro producto es el mejor producto que hay, cualquier persona que pase enfrente de nuestra tienda, cualquier persona que pase enfrente de nuestro comercio, nos va a comprar. Y eso no necesariamente es verdad. Si nosotros no tenemos bien definidas cuáles son las características de las personas a las que nosotros queremos llegar, entonces de nada sirve aplicar este Design Thinking, porque estaríamos utilizando una innovación para una persona que no nos va a comprar, ¿sí? Si nosotros queremos llegar a ciertas personas con ciertas necesidades, con ciertas características que nuestro producto o nuestro servicio va a satisfacer, entonces es importante que realmente al momento de diseñar qué es lo que nosotros vamos a ofrecer, se cumplan con esas características. Porque yo pienso que normalmente lo que se hace es al revés. O sea, en lugar de primero pensar a quién le voy a vender, qué problemática voy a resolver o dentro de qué área de oportunidad voy a entrar, primero diseño el producto que yo creo que es el mejor producto, diseño el servicio que yo creo que va a resolver la vida a todo mundo, y ya después veo cómo encaja con las necesidades que tienen las personas, ¿no? Es como primero comprar una pala y después buscar cuál pozo voy a tapar. Y no debería de ser así. Primero debería ser ver cuáles son esas necesidades que hay en el mercado, que hay en nuestra comunidad o que hay en el área que nosotros queremos abarcar, que no están cubiertas o que nosotros pensamos que no están cubiertas de forma satisfactoria, para después diseñar el producto o diseñar el servicio que satisfaga realmente esas necesidades y no al revés, ¿sí? Porque si no lo hacemos así, entonces nuestro producto va a ser genérico, nuestro servicio va a ser igual al de los demás, y el punto de innovar es hacer algo
que destaque sobre la competencia. Es hacer algo que realmente haga una diferencia y que se haga notar sobre los demás, ¿sí? Por eso, si no tenemos bien definido cuál es nuestro mercado, entonces aunque hagamos el design thinking de forma 100% correcta, no nos va a funcionar, porque las bases no estaban correctas, porque las bases desde el principio no estaban bien. Entonces construimos una casa muy bonita sobre unos muy malos cimientos. Puede que se mantenga o puede que se nos caiga, ¿sí? Pero lo importante es desde el principio tener los buenos cimientos y tener bien definidas a esas personas. Porque esas personas son las que con las que nosotros vamos a empatizar. En el caso del ejemplo de Airbnb, ellos empatizaron con las personas que utilizaban su aplicación. Que si nos ponemos a analizar, ellos prácticamente tenían dos tipos de cliente. El primero era el cliente normal que quería rentar un cuarto, una casa, un departamento en cierto lugar durante cierto tiempo. Ese digamos que es su cliente principal, ¿sí? Pero el otro cliente, y que a veces quedaba olvidado, es el cliente que sube sus propiedades a la aplicación para que los conecten con las personas que quieren rentar. Y precisamente empatizaron con los dos. Primero, a las personas que entran a la aplicación para querer rentar, ¿qué les asusta para que alquilen una casa? Cuando entran a la aplicación, ¿qué les hacía decir, esa casa no me conviene, o ese lugar no me convence, o qué fue lo que hizo que esas personas al final decidieran no utilizar la aplicación para llegar a algún acuerdo de renta? ¿Y qué necesitaban esas personas para confiar? ¿Sí? Y en esa parte entraban también los otros clientes. ¿Qué necesitaban que las personas que ofrecían sus casas dentro de la aplicación o sus departamentos hicieran para que ellos tuvieran la confianza de que era un buen lugar, de que eran personas confiables, de que no iban a de repente llegar en la noche a la casa y secuestrarlos o no sé? Pero ¿qué necesitaban esas personas para ganarse esa confianza? Primero es ponerse en el lugar del consumidor, en el lugar del usuario final del servicio en este caso. Después, el siguiente paso es definir cuál es el problema real, ¿sí? Y este punto también es importante porque si no encontramos cuál es la raíz del problema, solamente vamos a atacar los síntomas, pero el problema va a seguir ahí y tarde o temprano va a volver a salir, ¿sí? Entonces, el problema real no era que no hubiera demanda, porque sí había demanda. Y la demanda sigue existiendo ahorita y probablemente en el futuro va a haber más, ¿sí? Con la problemática de viviendas que hay en todo el mundo, probablemente esa demanda va a seguir creciendo. Siempre va a haber más personas y normalmente las casas no crecen al mismo ritmo que crece el número de personas que las necesitan. Entonces esa demanda siempre va a existir. No es que no hubiera personas a las que venderles, sino que descubrieron que las fotos que había en la aplicación, que las personas que ofrecían sus casas o sus departamentos en la aplicación eran de mala calidad y eso transmitía inseguridad, ¿sí? Descubrieron que ese era el problema real. ¿Por qué? Porque vieron que los anuncios que tenían unas fotos con mejor iluminación, con un mejor encuadre, que mostraba la mayor cantidad de aspectos posibles de la casa, ya sea que tomaban foto a la cocina, al baño, a los cuartos o todas las cosas que hubiera, eran las que más propensas estaban a que se rentaran más rápido. Y las que tenían menos fotos, las que tenían fotos con mala iluminación, fotos borrosas tomadas con las cámaras de los celulares de ese entonces, que eran 5 píxeles casi por pulgada, y pues que no se veía una casa bonita, no se veía como algo confiable, pues eran las que más sufrían para que se rentaran. El problema es que la mayoría eran así. La mayoría no eran fotos bonitas, sino que la mayoría eran fotos así. Al darle la libertad a cualquier persona que pudiera subir sus propias fotos
que pudiera subir sus propias propiedades, pues estaban corriendo el riesgo de que las fotos fueran así. ¿Por qué? Porque las personas normalmente no tenemos un equipo fotográfico en nuestra casa que nosotros utilicemos para tomarle fotos a nuestra casa y subirlas, a menos que nos dediquemos a eso. Y cuando queremos rentar, normalmente, pues sí tomamos algunas fotos, pero a menos que nos guste mucho la fotografía, pues las fotos que tomamos puede que no sean las mejores. Aunque para nosotros nos parezcan bien, puede que no sean las mejores. Entonces, ya definido cuál era el verdadero problema, había que entrar a la siguiente etapa, que es la etapa de las ideas, en la que aquí nos ponemos a pensar cuáles son las posibles soluciones para el problema que ya definimos en el paso anterior. Aquí en esta etapa de ideas, bueno, aquí no puse obviamente todas las ideas que salieron en ese entonces porque ni siquiera las conocemos, pero al momento de que nosotros lo estemos aplicando, tenemos que hacer la lluvia de ideas de forma que no juzguemos antes de tiempo las ideas. A veces podemos pensar en cosas muy locas o en cosas que en ese momento pensamos, pues sí podría funcionar, pero no tengo ni los recursos, no tengo ni la capacidad, ni la gente, ni el lugar para hacerlo. No importa. En esta etapa de ideas, lo importante es que salgan todas las ideas sin juzgar, todas las ideas sin decir, eso no va a funcionar, eso está muy caro, eso está muy loco, eso no es ahorita, o sea, no. Aquí tienen que salir todas las ideas para después, ahora sí, que ya estén todas las ideas sobre la mesa, ponernos a elegir cuáles son las que nosotros pensamos que pueden funcionar o incluso combinar o de repente al ver todas las ideas ahí, que salga la idea que sí es la que nos va a funcionar. Y después de este proceso de lluvia de ideas, ellos llegaron a esta. Y si Airbnb, en lugar de dejar que las personas tomaran sus propias fotos y las subieran por sí solos, contrataba fotógrafos profesionales para que fueran a las propiedades que quieren ofrecerse y tomar fotos que se vieran bien. Nosotros pensamos en esto y decimos, bueno, pues sí, o sea, es algo lógico, ¿no? O sea, si quieres que las fotos se vean bien, pues necesitas contratar a alguien que sepa tomar fotos, ¿no? Y por eso les digo, la innovación no siempre se trata de hacer algo completamente nuevo, no siempre se trata de hacer algo completamente disruptivo que a nadie más se le haya ocurrido. Esto probablemente ya lo habían hecho en algunas otras aplicaciones o esto probablemente lo copiaron de las empresas de bienes raíces que se dedican precisamente a eso, ¿no? Pero ellos no lo hacían. Entonces esta era la idea. Después de que ya tienes tu idea, hay que hacer un prototipo de esa idea, que es la siguiente etapa. El prototipo es hacer el producto mínimo viable, es decir, con lo menos que puedas gastar, ya sea de dinero, de gente, de material, hacer algún producto o probar el servicio con una pequeña cantidad de gente para ver si realmente cumple con lo que tú pensabas, si esa idea realmente iba a funcionar. Y lo que ellos hicieron fue, en lugar de pagarle a un fotógrafo profesional, porque les salía muy caro, ellos rentaron una cámara profesional y visitaron a 10 anfitriones, que son las personas que suben sus propiedades a la aplicación, en la ciudad de Nueva York, para que ellos mismos, con la cámara que ellos rentaron, fueran a tomarle las fotos a sus propiedades. Lo hicieron en Nueva York porque ahí estaba el mercado más grande que ellos tenían, ¿sí? Entonces querían ver si había algún cambio en un antes y un después de que fueron ellos a tomar las fotografías. ¿Y qué creen que pasó? A estas 10 personas o a 10 anfitriones a los que fueron a tomarles las fotografías a sus propiedades en Nueva York, se dispararon sus rentas, porque las fotos ya se veían mejor, tenían una buena iluminación y eso ya generaba más confianza para las personas que entraban a la aplicación y querían rentar. Entonces, como su prototipo funcionó, esto ya pasó
a la escala mayor, que es el siguiente paso, que es el paso de testear. Testear y prototipar a veces puede confundirse, ¿eh? Pero el prototipo, recordemos que es lo mínimo que nosotros podemos hacer para probar si realmente funciona la idea que tenemos. Si nosotros queremos inventar un carro volador, bueno, pues entonces tenemos que gastar lo mínimo para hacer que ese carro vuele. Si nosotros queremos hacer aguas de Jamaica con otro ingrediente secreto, bueno, pues tenemos que hacer lo mínimo para probar que realmente cumpla con lo que nosotros esperamos, ¿sí? No empezar luego con decir, esa es la solución, y empezar de golpe a meterlos a todos. ¿Por qué? Porque si ellos hubieran hecho lo mismo, pero aplicándolo a todas las personas que estaban ahí, probablemente les hubiera salido mucho más caro, y recordemos que estaban al borde de la quiebra, entonces no tenían el dinero, ellos tampoco tenían el equipo porque rentaron las cámaras para hacerlo ellos mismos, entonces tampoco tenían el tiempo porque eran muchas personas, y si lo hubieran hecho, probablemente les hubiera ido peor, ¿sí? Entonces, el prototipo es el producto mínimo viable, o sea, lo mínimo indispensable que nosotros podemos hacer para realmente saber si va a funcionar nuestra idea o no. Y si no funciona, bueno, pues entonces nos regresamos 1, 2 o 3 etapas detrás. Igual en esta parte de testear. Ya en la parte de testear ya se hace a una escala mayor. Aquí sí ya, si nosotros queremos hacer un diseño de X cosa, bueno, pues en el prototipo no se tiene que ver bonito, solamente tiene que ser funcional. Pero ya en el testeo ya es una prueba del diseño final. Ahí sí ya tiene que verse como se tendría que ver, y ahí sí ya entraría a pruebas con un público real, o sea, con personas que realmente van a consumir nuestro producto, que realmente van a usar nuestro servicio y que nos van a dar un feedback todavía mejor que el feedback del prototipo, porque al ser una cantidad mayor de personas, tenemos una amplia gama más grande todavía de opiniones, desde lo muy bueno hasta lo muy malo, que eso es el design thinking es un proceso iterativo. ¿Qué quiere decir esto? Que no se hacen, cada paso no se hace solamente una vez, ¿sí? O sea, puede ser que a la primera encontremos el hilo negro y que nos salga toda la perfección, sí puede ser, pero normalmente las cosas no son así. Hay mucha prueba y error, y por eso este proceso, durante todo el tiempo que estés aplicando el design thinking, debes de tener siempre mente abierta de que a veces las cosas no van a salir como tú esperabas. Hay que tener mente abierta a que de las cosas que no funcionen en el prototipo, que las cosas que no funcionen ya en el testeo, o que si en el prototipo, nos fue muy bien y luego en el testeo ya no, bueno, pues hay que aprender qué fue lo que hizo falta, qué pasó en ese paso del prototipo al testeo, o qué pasó en ese paso de la ideación al prototipo, o si desde el principio no lo hicimos correctamente, bueno, no importa, se puede volver a hacer. No es un paso 1, 2, 3, 4 y 5 y hasta ahí se terminó. No. Como les comentaba hace rato, pues puedes regresarte 1, 2, 3 pasos, volver a comenzar, pero al ser un proceso iterativo, la idea es que tú vayas aprendiendo qué es lo que te funcionó, qué es lo que no te funcionó, y que utilices lo mejor para que en la siguiente vez que lo vuelvas a utilizar, o a la siguiente vez que quieras mejorar ese mismo producto o que quieras mejorar ese mismo servicio, ya sepas qué es lo que te sirve y qué es lo que no te sirve. Así gastas menos recursos, gastas menos tiempo, te estresas menos, te decepcionas menos, porque sí, al principio puede ser que te caigas muchas veces, pero mientras más avanzado vayas en el camino, ya esos tropiezos van a ser menores y vas a ver un avance real. Entonces, en el ejemplo de Airbnb, ellos al momento de ver que el prototipo funcionó, ya pasaron a la escala mayor y lanzaron el programa oficial de fotografía para todos los anfitriones. Lo que ellos hicieron fue ofrecer los servicios, ahora sí, de fotógrafos profesionales que ellos contrataban
que ellos pagaban dentro de la aplicación, dentro de la página, para que todas las personas que quisieran que sus fotos se vieran mejor o que quisieran aumentar la renta de sus propiedades, pudieran contratar este servicio, ¿sí? O sea, tampoco lo hicieron gratis, ¿no? O sea, ellos también buscaron forma de ganar, ¿sí? Este servicio funcionó tanto que, pues, el impacto que tiene es, como lo vemos hasta ahorita, pues Airbnb, pues ya obviamente no está al borde de la quiebra, pero principalmente en 6 meses que lanzaron el producto, bueno, el servicio de fotografía profesional, en 6 meses las reservas crecieron un 900%. Eso quiere decir que 9 veces más de lo que vendían antes, después de simplemente contratar fotógrafos y dejar que las personas que quisieran tener mejores fotos pudieran adquirir ese servicio, lograron que la confianza que tenían sus consumidores creciera un 900%. Y hoy en día, pues Airbnb, de estar al borde de la quiebra, ya vale más de 100,000 millones de dólares. Por algo que ellos no inventaron, o sea, ellos no inventaron las cámaras, ni los fotógrafos, ni inventaron sacarle fotos a las propiedades para que se vieran bonitas. No, ellos simplemente vieron cuáles eran las necesidades, qué era lo que le dolía a las personas a las que querían llegar, y eso lo capitalizaron. Hoy en día todavía lo siguen haciendo. De hecho, esta imagen yo la saqué directamente de la página de Airbnb, ¿sí? Las personas que compran, bueno, según ellos, los datos que ellos tienen en su página, las personas que cuentan con fotografías profesionales tienen un 20% más de ingresos, ¿sí? O sea, de una foto mala a una foto buena hay un 20% más de ingresos de diferencia. Tienen un 20% más reservas también, y el costo que te cuesta a ti el adquirir este servicio de fotografía profesional con Airbnb, normalmente el 75% de las personas lo paga simplemente con que se reserve una noche su propiedad. O sea, tampoco es una inversión que le cueste mucho al anfitrión o una inversión que le cueste mucho Airbnb, ¿sí? Entonces, como les comentaba, Airbnb no inventó algo nuevo. Airbnb no inventó que se fueran a tomar fotos a las casas para que se fueran a ver más bonitas y que subieran sus ventas o sus rentas. Eso no lo inventaron ellos. No inventaron las cámaras, no hicieron nada para que las fotos de las cámaras se vieran mejor, no inventaron a los fotógrafos, no hicieron nada de eso. Simplemente entendió a sus usuarios, porque él tenía bien definidos dentro de Airbnb cuáles eran las personas a las que querían llegar, ¿sí? Por eso les comentaba al principio, si nosotros no tenemos bien definidos a nuestros usuarios, entonces, aunque todo esto lo hubiéramos hecho bien, para los usuarios que realmente consumen nuestro producto o que realmente necesitan nuestro servicio, no hubiera servido de nada. Ellos conocían muy bien a sus usuarios, definieron bien cuál era el problema y actuaron también con creatividad, ¿sí? Igualmente la creatividad no es fumarte cosas y pensar que todo es de repente mágico o sacarte cosas de la manga. No, la creatividad es utilizar los recursos que ya existen o utilizar lo que tú ya tienes de una forma que antes no lo habías hecho, ¿sí? Como está la famosa frase de Albert Einstein que dice, si no te mueves, te vas a quedar siempre en el mismo lugar, ya sea para adelante, para atrás, para un lado o para el otro. Si nunca te mueves, pues te vas a quedar siempre en el mismo lugar. Puede ser que ellos, antes de que se les ocurriera esta idea, tuvieran otras ideas muy locas, ideas más complicadas, ideas más sencillas, que ellos vieron que no eran la solución real. Si se hubieran ido por alguna de esas ideas, pues probablemente nada de esto estuviera pasando y yo no les estaría hablando ahorita de Airbnb, ¿sí? Pero tampoco sabemos cuántas veces ellos tuvieron que pasar por el proceso de design thinking hasta encontrar cuál es la solución real. Si ellos no lo hubieran encontrado la primera vez, que probablemente no fue así,
Si ellos se hubieran rendido después de la primera vez, pues hubieran quebrado y no valdrían ahorita los 100,000 millones de dólares que valen, ¿sí? Entonces, si nosotros a la primera nos dejamos caer, pues estamos perdiendo la oportunidad de aprender de ese error. Aprender que eso que nosotros pensamos que solucionaba algún problema en ese momento, pues realmente no lo solucionó. Y que hay muchas otras alternativas que nosotros podemos buscar, ¿sí? Y como les comentaba, este proceso no es un proceso lineal. Puede iniciarse y terminarse una vez, así como puede iniciarse, quedarse a la mitad, iniciar de nuevo, terminar, volver otra vez a empezar, hasta que encontremos cuál es verdaderamente el usuario al que nosotros queremos llegar, con el cual tenemos que empatizar, definir bien cuál es el problema, ver que no sea solamente un síntoma de ese problema y actuar con creatividad, ¿sí? Que puede ser algo tan sencillo como lo vimos en hacer ángulos rectos en los barandales de una escalera o mandar fotógrafos a los anfitriones para que tomen mejores fotos, ¿sí? Este ejemplo me gustó porque precisamente creo que rompe con ese paradigma que a veces tenemos de la innovación, que tiene que ser algo muy rompedor, que tiene que ser algo muy tecnológico o científico que un simple mortal no puede hacer. Pues yo creo que a un simple mortal se le hubiera podido ocurrir, porque así pasó, el tomar mejores fotos para aumentar las reservas un 900%, ¿sí? Entonces, recapitulando, ¿cómo lo podemos aplicar nosotros? El primer paso, que es el empatizar, es ¿qué realmente le frustra a nuestros clientes? ¿O qué nos frustra a nosotros de nuestros clientes? Si nuestros clientes no entienden nuestro producto o nuestro servicio, entonces tal vez nosotros no estamos diseñando bien nuestro producto o nuestro servicio, ¿sí? A veces nos frustra a nosotros que nuestros clientes no son los clientes que nosotros quisiéramos, y eso es porque no hacemos una buena definición desde el principio de cuál es nuestro mercado, ¿sí? Entonces, si no definimos bien, y soy muy reiterativo con esto porque si no hacemos eso antes de aplicar el Design Thinking, entonces no lo estamos haciendo de forma correcta, estamos construyendo sobre cimientos que no funcionan, ¿sí? Si no entendemos primero quiénes son nuestros clientes, qué es lo que les duele, qué necesidad quieren satisfacer, entonces nada de esto después va a funcionar. Pero si lo tenemos bien definido y no empatizamos bien con ellos, pues de igual forma nada de esto va a funcionar. Hay que entenderlos bien, así como lo hizo Airbnb, entendió cuál era la necesidad que ellos tenían, entendió por qué no compraban dentro de su aplicación las rentas o por qué no se concretaban esas rentas, ¿sí? Después de que ya entendimos cuáles son nuestros clientes, cuáles son esas áreas de oportunidad que presentan, cómo podemos solucionar problemas, cómo podemos satisfacer necesidades, entonces ahora sí entramos a la fase de definir cuál es el verdadero problema. Ok, ya entendí que a mi cliente le duele esto, pero ¿por qué? Le duele esto porque le falta algo, porque le sobra algo, porque mi producto está muy caro, porque mi servicio no se diferencia mucho de la competencia, porque aquí en la definición del problema tendríamos que hacer un buen análisis de cuáles son todas las causas raíz de lo que está provocando que nuestros clientes se sientan así. Después entramos a la lluvia de ideas, que como les comentaba, tenemos que dejar que fluyan, aunque en ese momento nos parezcan ideas muy locas, ideas inalcanzables, ideas que puede ser que pensemos que no solucionan nada, no importa. Lo importante de todo esto es, y aparte de no hacerlo solo, porque mientras más gente haya, más retroalimentación también hay, que la retroalimentación debería de ser después, ¿sí? O sea, primero es la lluvia de ideas, una vez que ya hayan salido todas las ideas, ahora sí nos ponemos a agrupar las ideas que son parecidas, que solucionan algo parecido, a agrupar otras ideas que pensamos que tal vez están fuera de nuestro alcance en ese momento,
o combinar algunas ideas para ver cuáles son las que son más viables, ¿sí? Pero lo importante es no juzgar a las ideas antes de realmente ponernos a analizar si solucionan el problema o no. El cuarto paso, que es el prototipo, recordemos que es crear el producto mínimo viable, es decir, tener lo mínimo indispensable para poder testear la idea que nosotros elegimos como la que iba a solucionar esa problemática o la que iba a atacar a esa área de oportunidad que tienen nuestros clientes, ¿sí? Aquí no tenemos que invertir ni tanto tiempo, ni tanto dinero, ni tantos recursos de material o de personas, porque recordemos que no sabemos si esto realmente va a funcionar y aunque esto falle, no importa. Porque de aquí ya aprendimos que la idea que salió de acá no funcionó, por lo tanto podemos elegir otra. O que tal vez las ideas que nosotros generamos en ese momento no atacaban el problema real, entonces tenemos que replantear el problema, no importa, nos podemos regresar. Mientras más veces hagamos ese proceso, más cerca vamos a estar de encontrar una verdadera solución, ¿sí? Una vez que vimos que nuestro producto mínimo viable en nuestra parte de prototipado funcionó, bueno, entonces ahora sí ingresamos ese prototipo ya a su forma final, bueno, forma final entre comillas, porque todavía está sujeto a modificaciones que pueden resultar de que ya lo presentamos contra nuestros clientes, que nos van a decir si realmente funciona o no, si les gusta o no, o si soluciona sus problemas o no, o si volvimos a entenderlos, si volvimos a encontrar el verdadero problema, si nuestra idea fue centrada en eso o no. Y aquí igual, si todo funciona a la perfección en la primera, pues qué bueno, sí, pero no se tendría por qué quedar ahí. Aquí puede volver a regresar acá, se puede volver a regresar allá, acá, o comenzar de nuevo, ¿sí? El regresarse no implica que precisamente vayamos para atrás, no. Si regresamos, significa que ya avanzamos, porque encontramos que la solución que nosotros teníamos hasta ese momento no era la solución correcta, o que el problema no estaba bien definido, o que nuestro prototipo no funcionó como nosotros esperábamos, ¿sí? Eso ya es un avance, eso no significa que estamos en cero, porque no estamos igual que como empezamos, ya tenemos información que al principio no teníamos. Entonces, no hay que desanimarnos si al momento de que nosotros lleguemos hasta acá y pensemos que ya nada más nos falta un pasito para terminar, vemos que nuestro prototipo nomás no jaló, pues no importa, ya descubrimos una forma de cómo no hacerlo jalar, hay muchas otras formas en las que sí puede funcionar. Y bueno, la parte importante del testeo es que como ya es un producto terminado y como ya lo vamos a ofrecer ahora sí a clientes reales, pues este feedback también va a ser más real en comparación con el prototipo, que normalmente se hace con grupos más pequeños. Aquí sí te lo pueden despedazar o te pueden decir que es el mejor producto, ¿sí? Pero igualmente, aunque te digan que es el mejor producto, eso no significa que no se pueda mejorar, ¿sí? Entonces, esto es algo que nosotros podemos aplicar incluso para resolución de problemas, ya sea en nuestra casa, en nuestro trabajo, en cualquier lado, ¿sí? Puede aplicar para cualquier producto, puede aplicar para cualquier servicio, siempre y cuando nosotros tengamos bien definido cuál es ese público objetivo al que nosotros queremos llegar, ¿sí? Y bueno, pues hasta aquí, no sé si hay alguna pregunta por ahí en Facebook o en Zoom. Muy bien. Y bueno, pues si quedó todo claro como el chapopote, bueno, pues nosotros aquí en Manager Global Project, del cual soy director comercial, aquí les dejo nuestro contacto. Nosotros los podemos ayudar a pues formar parte de este proceso, a definir bien a su público objetivo o a definir bien cuáles son las problemáticas o las ideas, o con su prototipado y pruebas, para que juntos podamos también pues ahí estar sumando, ¿sí? Aquí les dejo
mi correo y nuestro teléfono para cualquier cosa que nosotros los podamos apoyar. Sí, muchas gracias. Al contrario, gracias a ti, licenciado. La verdad es que muy concreto y pues muy determinista con lo que planteas. Gustó los 5 pasos, la última parte, o bueno, los 5 métodos, ¿no? Para esto es una gran herramienta y pues ahí va a quedar grabado en YouTube, en Facebook durante un mes y tómenle captura, ¿no? Y bueno, además de que si quieren volver a repasar esta gran sesión que creo que abordó puntos muy puntuales, valga la redundancia. Pues les agradecemos y para mí también es un gusto que el gobierno del estado a través de la Secretaría de Desarrollo Económico otorgue el presente reconocimiento al licenciado Douglas Alejandro Calderón Alvarado por su intervención en la Academia de Michoacán, Academich, en la capacitación titulada Design Thinking. Esta capacitación fue realizada el día 20 de mayo del 2025 y este es el reconocimiento se lo entrega a mi directora, Blanca Eugenia Rodríguez Morales. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Gracias y pues bueno, continuaremos con esta semana, no se lo pierdan porque seguimos teniendo ponentes con mucha información muy valiosa. Hasta la que sigue. Michoacán es mejor.